tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a viernes 22 de septiembre, semana 24 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 2 al 12. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Lo que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la rutina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 48. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. No te preocupes si se enriquece un hombre o aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, pondera lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, este fragmento de Lucas, capítulo 8, para muchos quizá sea nuevo, porque le hemos pasado por encima muchas veces y no nos hemos detenido a pensar en el contenido tan importante que tiene. Tal vez hemos tenido una idea un tanto falseada de la manera como Jesús llevó a cabo su ministerio. Él no solamente contaba con los 12 apóstoles, que era un subgrupo dentro de los discípulos. Dentro de ese gran número de discípulos había mujeres,
Claro que incluyó a las mujeres. Todavía en la iglesia, ¿qué sería de las parroquias sin las mujeres? Hay mucho que hacer allí en todos los ámbitos, pero es importante ver cómo y de qué manera las involucró Jesús en su ministerio. Lo primero que nos deja ver el texto es que Jesús comienza a recorrer ciudades predicando y dice, lo acompañan los 12, que son ya pues, los que conocemos, ese subgrupo de los discípulos, y luego empieza a nombrar a algunas mujeres que habían sido beneficiadas por el ministerio de Jesús. Dice que habían sido libradas de malos espíritus y curadas de varias enfermedades. Entonces ellas aparecen allí como testigos de lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Y testigos cualificados, porque de lo contrario, Lucas no se habría tomado la molestia de mencionar sus nombres. Y comienza nada más ni nada menos que por Magdalena, por María Magdalena, y su relación con su pueblo, María la de Magdala. Sabemos pocas cosas de María Magdalena, no sabemos si era soltera, casada, si tenía hijos. Y a partir de cierta época de la historia, María Magdalena empezó a tener una mala fama, no se sabe de dónde, pero lo único que sí tenemos claro es que el Evangelio la nombra como aquella que fue exorcizada, de la cual salieron 7 demonios. Entonces, esta pobre mujer dejó de ser el parque de juego de los demonios y se convirtió en la testigo número 1 de la resurrección de Jesús. Ella lo vio y luego fue a correr, y por eso ahora la conocemos como la apóstola de los apóstoles. Esta mujer dejó ciertamente pues sus comodidades y se presume que tenía de alguna manera bienes, y se lanzó a una vida de itinerancia con Jesús. Se lanzó a lo desconocido. No sabía dónde pasaría la noche, pero ella estaba supremamente atraída por todo lo que estaba pasando alrededor de Jesús. María tenía un puesto importantísimo entre los apóstoles. Muchos tal vez dirían, no, es que las mujeres estaban allí para cocinarles y lavarles. Y aquí no parece que dijera eso. Es más, Lucas las menciona como mujeres de importancia y no precisamente lavando y cocinando. Luego fíjense que hace mención a Juana, y esto es interesante, mujer de Cusa. Tal vez habremos leído la Biblia varias veces y no nos hemos percatado de esto. Mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Herodes Antipas, el que mandó decapitar a Juan. ¿De dónde saca Lucas los datos de lo que estaba pasando en la corte, si él no era cortesano? ¿De dónde saca Lucas informaciones sobre Herodes? Cuando Herodes dice a Juan, lo mandé a matar yo. Pues suponemos que Juana tuvo mucho que ver en la información que suministraba a Jesús o a los 12 acerca de lo que estaba pasando allí en la corte. No es que era de las que llevaba y traía, pero tenía información muy importante. Además de que tenía dinero, porque era esposa del administrador de Herodes. Ella sabía cuánto se manejaba allí en palacio y por supuesto tenía una buena posición, buenas amistades, era una mujer de estatus, pero a eso no le importó. Ella fue curada. Ella supo del poder de Jesús y supo que había algo más que los bienes materiales. Ella corría un gran riesgo, y su esposo también, porque ella era la esposa del administrador de Herodes. Juana sabía lo que estaba en juego y no le importó dejar las comodidades. Juana no era de las que se paraba tempranito a lavar y planchar y a cocinar. Juana tenía sirvientes, era una mujer adinerada, de buena posición y prestigio. Así que Jesús también llama a los que están arriba y los coloca dentro del grupo de sus cercanos, de sus discípulos, con una misión especial. Y ellos tendrán que tomar su decisión. Tal vez Juana se pudo haber sentido en algún momento tentada a volver a su vida de antes, pero después de conocer lo que Jesús era capaz de hacer y la visión del reino que Jesús tenía, era imposible echarse para atrás. Por eso nadie que haya conocido a Jesús de veras, que haya tenido contacto con su evangelio, que lo haya vivido, que lo haya experimentado, no puede volver a ser el mismo. Y luego aparece Susana, otra mujer importante de estatus, mujer de sociedad. Entonces, Jesús no solamente se mezclaba con la gente sencilla y con los pecadores, también Jesús sabía mezclarse con gente de estatus, gente de alta clase, pero no para dejarlos allí, sino para sacarlos
de su pobreza espiritual. Es interesante ver cómo estas mujeres que tenían dinero, posición, prestigio y vida cómoda, dice aquí que los ayudaban con sus propios bienes. Mucha gente no se detiene a pensar esto. Una empresa como la evangelización necesitaba de financiamiento. ¿Y de dónde sacaba Jesús ese financiamiento? De las donaciones que los benefactores hacían. María tal vez dio mucho de lo que ella podía tener, Juana obviamente y Susana también. Entonces es interesante ver cómo desde el primer inicio de la evangelización, la iglesia naciente, la que estaba formándose, necesitó de ayuda económica. Para aquellos que piensan que el evangelio y el dinero no se mezclan, pues resulta que también Jesús necesitó dinero, incluso para pagar impuestos en nombre de Pedro cuando lo sacaron de la moneda del pez, la boca del pez. Entonces, todo esto necesita dinero. Y es importante que usted o tú que estás oyendo lo medites. Cuando vas a la iglesia y das tu aporte y das tu donativo, ¿cuánto das? A muchos de nosotros no nos gusta hablar de esto, pero yo no tengo problema en preguntarle, ¿cuánto das? Porque si en algo o en alguien vale la pena gastar dinero, es en las cosas del reino, en las cosas de la iglesia, en las cosas espirituales, porque todo lo demás se queda aquí, va a quedarse aquí, como decía el Salmo 48. No te preocupes si se enriquece un hombre o aumenta el fasto de su casa cuando muera. No se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Entonces, si en algo o en alguien vale la pena gastar, si es que se puede llamar gastar, yo diría invertir, es en las cosas de Jesús, en la evangelización, en la iglesia, en cuidar de las cosas de Dios. Por eso es bueno ser generoso, acordarse de que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Estas mujeres estaban financiando la empresa más importante de la historia, que es la salvación del mundo, y necesitaban comer, necesitaban trasladarse y qué sé yo cuántas otras cosas. Pero Jesús no andaba en blanco. De hecho, había un administrador entre los 12, Judas, llevaba la bolsa. Por lo tanto, toda esta empresa necesitó aportes económicos, igual que las parroquias de hoy necesitan de tu aporte económico. Recuerda que no hay nadie que pueda superar en generosidad a Dios. Y muchas veces lo he dicho, tú vas al mall, tú vas al centro comercial y no te importa gastarte 100, $200 en un capricho tuyo, pero vas a la iglesia y solo das 2 billeticos de $1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo otro te da satisfacción, porque dices me lo merezco, y porque con la iglesia a veces somos tan mezquinos. Ponte a pensar en eso, porque es una inversión a futuro. Además, nadie se deja ganar en generosidad y el Señor te lo va a recompensar. Si algo tenemos que aprender de esto es que primero Jesús tuvo discípulas, mujeres, que no solo ocupaban o se ocupaban de los asuntos femeninos de aquel tiempo, sino que eran mujeres de estatus, de sociedad, que tenían esclavos, pero sin embargo renunciaron a todo eso por seguir a Jesús y financiar la empresa de la evangelización. Mujeres que supieron romper con su círculo social muy clasificado, muy de alta, gente de influencia, y que empezó a andar con gente simple y sencilla porque se sentían mejor así. Por lo tanto, Jesús también nos invita a renunciar a cualquier amistad de influencia solo por interés, que muchas de ellas es por interés. Nos enseña también que cuando somos beneficiados por el poder de Dios, no podemos quedarnos igual que siempre. Siempre la persona busca la manera de cooperar con la evangelización. Y si están los nombres de ellas aquí, y Lucas es el que está escribiendo el Evangelio, es porque Lucas estaba muy interesado de que aparecieran sus nombres como testigos oculares de todo lo que estaba sucediendo. El papel de la mujer sigue siendo muy importante, cambia de acuerdo a las épocas, pero nuestras parroquias están llenas de mujeres que pueden hacer muchas cosas y pueden llegar hasta donde nosotros no podemos llegar. Bendito sea Dios por ustedes, mujeres santas, mujeres sabias, mujeres buenas, madres de familia, hermanas, madres, esposas, hijas, abuelas, en cuyas manos está muchas veces la evangelización de las familias de hoy. Este es el gran reto, entre otros muchos, que tienen por delante, hacer que sus familias se acerquen a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal.
Chao, chao.